Richard Maut Riaño, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Noticias RCN. Con mucho gusto. Señor Riaño, en los últimos días en los medios de comunicación de Colombia se está hablando de que usted está elaborando un documento que contendría pruebas contra el exfiscal Luis Camilo Osorio y pruebas que demostrarían que en Colombia hubo una infiltración paramilitar al más alto nivel en los organismos de fiscalización, en los organismos de control del país. ¿De qué estamos hablando? ¿Existe ese documento? Sí, existe el documento. El documento consta básicamente de la demostración de 255 empleados públicos teniendo contacto con 131 miembros del paramilitarismo. Allí en ese documento se detalla las llamadas entrantes y salientes de cada persona. Hay transcripción de las llamadas y hay un análisis de relaciones de llamadas entrantes y salientes con respecto a la red general de, de paramilitares, entre paramilitares y empleados públicos. Básicamente se cruzó 326.000 registros y de esos 326.000 resultó 255 empleados públicos, de los cuales 111 están en la Fiscalía General. Tengo 19 datos de cada uno de los infiltrados. Más que infiltrados son personas que trabajaron cara a cara, mano a mano, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora, ¿por qué ¿Ya? continuar con esta investigación si usted ya no hace parte de la Fiscalía colombiana, si ya no es investigador? ¿Por qué seguir adelante con estas denuncias que llevan ya 12 años? Sí, más que todo en Colombia es común que las investigaciones duren bastante tiempo y más que mi interés, obviamente es el interés de Colombia, que se llegue a la verdad, es más que todo eso, que se llegue a la verdad. Y verdad solo hay una. Yo tengo pruebas, tengo documentos, tengo evidencias testimoniales, tengo evidencias técnicas y documentales. Mi idea aquí es presentar las evidencias y para eso el gobierno canadiense me facilitó la salida del país para poder llegar a Canadá y tener, digamos, esa posibilidad de algún día poder presentar las evidencias, ¿no? Entonces aquí estoy a la espera de que la Comisión de Acusaciones, que es el encargado, el organismo encargado de tener esas evidencias legalmente, venga a Canadá. En todo caso, ya ellos han faltado 3 veces, ya han incumplido 3 veces, para lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve eso como un caso bastante grave, porque Colombia no está siguiendo los convenios internacionales en temas de justicia. En ese caso, la Corte Penal Internacional ha estado investigando desde el año 2007. Yo soy testigo de la Corte Penal Internacional y esa es otra razón más poderosa para poder continuar con el desarrollo de la investigación, ¿no? Ya no estoy obviamente en Colombia, pero los documentos, las bases de datos han estado acá, en Canadá, y simplemente lo que se ha hecho es un análisis más profundo de la información y los documentos, las evidencias documentales las tengo allí desde hace 12 años y están intactas, para lo cual yo requiero que la Fiscalía o la Comisión de Acusaciones envíe a Canadá peritos, un grafólogo y también un documentólogo para que verifique que el papel es original, que la firma y los sellos son originales de las evidencias documentales que tengo. Es básicamente eso. Ahora, los abogados del exfiscal Luis Camilo Osorio y él mismo han dicho en varias oportunidades que usted es un prófugo de la justicia, Sí, que usted se encuentra escondido y que tiene orden de captura y que usted finalmente es un bandido, claro. que no es un investigador, sino un criminal literalmente. ¿Es cierto que usted tiene orden de captura? ¿Es cierto que fue juzgado? No. Hoy día, en este momento, no tengo ninguna orden de arresto, no, no existe. Lo que sucedió fue que por el hecho de haber denunciado, esto es este tan grave hecho de haber descubierto la infiltración más grande del mundo, así lo puedo decir, la más grande del mundo, en el 2002, yo presenté una denuncia formal, fui a la notaría, registré mi documento de denuncia por firma de notario y presenté eso ante la Comisión de Acusaciones. Eso después, obviamente, lo sacó Gustavo Petro. Él fue base también parte de las investigaciones que él hizo en contra de la corrupción en Colombia. Lo presentó y para ellos, para la fiscalía en ese momento, dijeron que como yo había dado esa información a la comisión de acusaciones, que para mí como ciudadano o como investigador es legal, totalmente legal, porque es algo muy grave lo que está ocurriendo. Empleados públicos de la Fiscalía, del DAS, de la Fiscalía, de la Policía, del Ejército, del IMPEC, del Congreso, están trabajando mano a mano con los grupos terroristas. En este caso, bueno, hablemos de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue la variable que a mí me correspondió investigar en la Fiscalía. Otros fiscales de pronto trabajaron con otros investigadores la variable de las FARC.
Entonces, en este caso es bastante grave lo que sucedió. Por eso dije, bueno, yo tengo la información, ha pasado algo muy grave, han matado fiscales por esto, han asesinado fiscales, y con esa información lo que toca es denunciar. Entonces, ellos me echaron de la fiscalía, me interceptaron el teléfono, me siguieron ilegalmente, eso sí es ilegal, que me sigan, que me chusen, no hay razón para eso. Cuando me hicieron el allanamiento, la Procuraduría no fue, nunca me dieron copia de ese allanamiento, y luego entonces se inventan un delito, que simplemente di la información, y bueno, por esa información, porque le di información a la Comisión de Acusaciones, ellos consideraron que era un delito. Para mí no es un delito, y para nadie va a ser un delito. Simplemente es denunciar a la corrupción, y como ellos mismos están implicados, obviamente van a hacer hasta lo imposible por callarme, y es lo que ha hecho el abogado Jaime Granados. Ya en dos o tres oportunidades, en Noticias 1, él lo ha dicho y ha dicho que este señor es un criminal y es un prófugo de la justicia, pero no, aquí le estoy dando la cara al país y estoy esperando a la justicia internacional, a la justicia nacional, para demostrar todas mis evidencias. Mucha gente considera que esa investigación que usted realizó en la fiscalía Sí. era una investigación ilegal, una investigación que no tenía una orden de un superior. De hecho, a usted se le ocurrió un día comenzar a buscar pruebas. ¿Es una investigación motu propio? Es decir, ¿usted decidió que había que hacerlo o un superior le dijo, hágalo? No, es un superior. El superior es la fiscal especializada Amelia Pérez Parra, de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Ella ordenó esa investigación y esa investigación fue ordenada, fue autorizada por el entonces director nacional del CTI, Ismael Trujillo Polanco, el general retirado Ismael Trujillo Polanco, y también fue ordenada, autorizada también por el asesor de la Dirección Nacional. Yo tengo todos esos documentos, tengo mi copia también, siempre se firman tres copias, yo tengo mi copia, y es original, con sellos originales, firmas originales, y eso es lo que yo quiero que la justicia internacional verifique, porque aquí ha ocurrido algo muy injusto, ¿no? Están intentándome tratar del malo de paseo, pero en realidad no es así. Yo tengo las evidencias y pues verdad solo hay una. Cuando ellos revisen que realmente los documentos son legales y que realmente todo ha ocurrido en forma legal y que ellos han sido los corruptos, cuando tengamos la versión del director del CTI, Ismael Trujillo Polanco, cuando tengamos la versión pública de la doctora Amelia Pérez Parra, de la fiscal de ese momento, y del asesor de ese momento también, vamos a mirar quién dice la verdad. Ellos tienen la verdad, ellos fueron mis jefes, yo recibí orden judicial y de esa forma fue que todo esto sucedió. Sí, Si ellos dieron la orden, sí, ¿por qué eso no se dice? Es decir, si sí. estas personas asumieron la responsabilidad, ¿cómo es posible que usted lo hayan echado de la fiscalía y después lo acusen Mm. y lo lleven ante la justicia por esa investigación? Sí, porque cuando sucedió mi tema ya habían echado al director. Fue tan grave la situación que por esta razón el director del CTI ya no estuvo trabajando en ese momento porque también fue atacado él y también atacaron a todo el grupo que estaba investigando una investigación relacionada. También echaron a la directora nacional del CTI, bueno, la jefe de división del CTI en ese momento, Carmen Marixa González. Ella más adelante fue directora del CTI y estuvo echada por la fiscalía durante 8 años. Ella ganó la pelea y, bueno, al final fue restituida para trabajar en el CTI. Pero fue algo muy grave. Echaron a todos los jefes de división. O sea, la infiltración paramilitar fue muy grave. Luis Camilo Osorio, obviamente, fue la cabeza de eso. Ellos saben. Simplemente, si hablamos con doctor, bueno, el jefe de la unidad de análisis, de información y análisis, Fernando Niño, él también fue echado. eh, el doctor Valdés también fue echado, que después fue más adelante, volvió a entrar a la fiscalía como director de medicina legal, pero estamos hablando de cargos altos en la fiscalía. No son cargos técnicos, son cargos altos, de directivos, y ellos fueron echados de la fiscalía. Y aún más, por ejemplo, también otros cuatro fiscales han denunciado al fiscal general de la Nación, a Luis Camilo Osorio, por irregularidades. Siempre se habla en este momento en las noticias, lo que vemos ahora es el caso de la fiscal que fue, eh, que tenía una investigación y por alguna razón se supo que ya tenía orden de captura y entonces alguien le avisó y ya está prófuga de la justicia. Ella sí es prófuga de la justicia y fue directora de la Fiscalía de Cúcuta, Ana María Flores Silva. Es muy claro que Ana María Flores Silva, obviamente es el papá de él, compartió estudios en forma muy cercana con Luis Camilo Osorio. Entonces, obviamente, si Luis Camilo Osorio sabe que tenía orden de captura, ¿quién más le va a avisar sino el propio Luis Camilo Osorio? Decir, bueno, tiene orden de captura, vuélese, váyase porque la van a coger. O sea, básicamente pasó así. Entonces, ese caso se habló ahorita, pero también hay un caso de, por ejemplo, de Luis Augusto Sepúlveda, otro caso de otros dos fiscales que
En total son cinco o seis fiscales. Marta Camacho también está denunciando al fiscal. O sea, hay varios fiscales que están denunciando. Entonces, y bueno, yo soy el caso del investigador. O sea, si nos ponemos a ver o sea, caso a caso, eh, los casos de los fiscales, obviamente, yo creo que la justicia en este momento no va a poder echarlos para atrás. O sea, son fiscales, no son personas del común, ciudadanos. ¿Cuáles son las pruebas que usted dice tener Ujú. contra el exfiscal Luis Camilo Osorio que demostrarían, según Sí, usted, sí. que había una infiltración paramilitar en la fiscalía al más alto nivel y que el exfiscal Osorio estaba al corriente o era parte de esa infiltración? Sí. Cuando las pruebas se resumen en 400 páginas, son el detalle de cada infiltrado, de cada uno de los 255 funcionarios en contacto directo con los 131 miembros del paramilitarismo. Allí están las llamadas de cada uno y 19 datos de cada uno, entre los cuales el nombre, la cédula, fecha de nacimiento, el color del cabello, la contextura, el tipo de sangre, la dirección la dirección de la casa, el teléfono, el contacto con algún amigo, del teléfono que dio de algún amigo, algún familiar cuando se registró en la fiscalía. Toda esa información la tengo, se registró, porque básicamente lo que se hizo fue cruzar la base de datos de la Fiscalía General con 326.000 datos y eso arrojó esta información. Entonces, cuando todo eso sucede en el 2002, cuando yo estaba dando ya los resultados previos, el fiscal decide echarme, porque él sabía que obviamente había una infiltración grande y él decide echarme, hacerme un allanamiento ilegal a mi casa, eh, pero ya había escrito, digamos, ya había hecho la resolución de despido el día anterior al allanamiento. O sea, él ya tenía pensado desde antes de que me iba a echar, no importa si había allanamiento o no, era simplemente como para mostrar la cortina de humo que yo tenía de pronto algo ilegal en la casa o algo así. Pero realmente eso fue planeado desde antes, y esa es la mayor prueba, ¿no? O sea, es una prueba que está allí pendiente. O sea, ¿por qué el fiscal general me echa antes? Firma la resolución de estudiantes y luego dice que me echó fue por la razón del allanamiento de lo que encontró. O sea, no tiene sentido esa parte. ¿Y No qué tiene sentido. encontraron en su casa en el allanamiento? El allanamiento, o sea, simplemente copias, digamos, de mis propias investigaciones. Toda persona en la fiscalía debe tener copia. Cuando, en ese caso, cuando es llamado por alguna autoridad, el investigador debe estudiar la investigación que él hizo. Obviamente debe tener una copia. Algunos investigadores la tienen en la fiscalía, otros investigadores de pronto se llevan la copia para la casa. No es ilegal. En ese momento, hablamos del 2002, muchas personas lo hacían. De pronto la fiscalía se perdía la copia o no tenían, digamos, una oficina propia. Eran investigadores que estaban aquí y allá, pero no tenían un cajón donde echar la información. En mi caso, yo estuve en varias oficinas durante varios tiempos, en varias secciones. Entonces, lo que hice, bueno, yo, pues, mi copia yo la puedo tener en la casa. La idea es no perder esa copia para poder luego desarrollarla ante las autoridades. ¿Sí? Ahora, esta infiltración de la que usted habla en la Fiscalía o en el DAS o en las Fuerzas Armadas, de Sí. acuerdo a lo que usted ha dicho, ¿es una infiltración que ha costado la vida de personas? Sí, claro. Allá han asesinado, antes de que eso sucediera en el año 2001, asesinaron a 3 fiscales. Y fueron los paramilitares, se investigó, fue el paramilitar Bocanegra. Esto más adelante, por Justicia y Paz, él mismo confesó, después de 8 años, él confesó y dijo, sí, yo los asesiné. O sea, esto fue claro, pero yo ya lo sabía desde el 2002. Yo fui a Cúcuta, pagado con dineros de Plan Colombia, que se supone que son dineros para contrarrestar el terrorismo en Colombia. Fui hasta allá, fui de forma encubierta, nadie sabía pues, que yo era la fiscalía, fue como un familiar de otro funcionario. Estuvimos allá sábado y domingo cursando toda la información, se encontró bastante relación, obviamente, y apoyo de la inteligencia de la Brigada 13, y de esa forma entonces se descubrió que fue la Brigada 13 que, en concordancia con la policía, también que se logró hacer este asesinato de los fiscales. Entonces, hoy había connivencia, ¿no? En este caso, de la fuerza pública con los paramilitares. Y obviamente es bastante grave, ¿no? Cuando llegamos otra vez a Bogotá, cuando yo llegué a Bogotá, yo llegué con el investigador también. Fuimos al auditorio central de la Fiscalía. Allí estaba Alejandro Ramelli, que era el director de la Unidad de Derechos Humanos en ese momento. Estaban otros 3 fiscales y más personal. Y yo le estaba exponiendo todo a ellos en el auditorio de la Fiscalía. Hice un cruce de link de información entre las llamadas, entrantes y salientes y cuál es la relación con la gráfica y la red, digamos, de interconexiones. Y se presentó. Ellos son los testigos que yo hice eso. Pero en la fiscalía, bueno, digamos, Jaime Granado siempre dice que yo nunca tuve orden judicial, que no tenía
funciones de policía judicial, lo cual es falso. Yo tengo el diploma allí, yo me presenté, estaba en internet hace mucho tiempo. Entonces ellos intentan tapar todo esto porque pues saben que la realidad es bastante cruel, bastante ruda, ¿no? En realidad sí hubo una infiltración masiva, pero yo fui la primera persona en Colombia que realmente hizo esta denuncia, funcionario público que denunció esta infiltración paramilitar. Y por esa razón, obviamente, pues ellos salen afectados, intentan callar a la gente. Algunas personas las mataron, yo gracias a Dios estoy vivo aquí para contarlo y pues yo llegaré hasta las finales consecuencias, hasta que la Corte Penal logre, digamos, tener en claro que el expresidente Álvaro Uribe, él conociendo mi información, al final decidió no hacer nada, porque a él se le presentó esa información, Gustavo Petro le envió una petición, sí, una petición, una carta diciéndole que se investigara esta infiltración en la fiscalía y que nombrara otro fiscal ad hoc o un fiscal suplente para que pudiera encargarse de esta investigación. Al final, el expresidente Álvaro Uribe no hizo nada de esto, simplemente antes nombró al exfiscal Osorio en México como embajador y realmente todo ha quedado allí, todo entre amigos, entre ellos. Ha habido bastantes personas, o sea, otros funcionarios de la fiscalía que ya han sido condenados que él nombró en su administración y que luego se demostró que han trabajado para el paramilitarismo y también que han tenido relación con el narcotráfico. O sea, esta es si hablamos de un perfil criminal, allí está claro que obviamente Luis Camilo Osorio hace parte de este perfil. Eh, entonces, hay bastante por analizar en esta situación. Señor Riaño, mucha gente pensará Sí. hoy Ujú. que lo que usted está diciendo es un poco absurdo, Ya, que usted no era un funcionario de altísimo nivel de la fiscalía, que tuviera acceso a tanta documentación, que si lo hizo fue ilegalmente, como dice el abogado del exfiscal Osorio, claro, que de pronto usted está loco porque acusa al exfiscal Osorio, al expresidente Uribe, a muchísima gente. claro. ¿Qué le responde usted a esa gente que cree que usted no tenía ni las funciones, ni la capacidad, ni la importancia, ni el puesto para hacerlo? Sí. Ojalá de pronto todos mis compañeros de la fiscalía estén viendo esto ahora, porque ellos no saben cómo fue el trabajo tan arduo que se hizo en la fiscalía. Tres fiscales en cierta oportunidad de la Unidad Nacional de Derechos Humanos se reunieron para sugerirme a mí como la persona que concentraría y consolidaría toda la información de paramilitarismo de los procesos de ellos para lograr hacer una gran base de datos y de esa forma poder interrelacionar los casos y, no, y evitar el desgaste judicial, que ese era un problema grave. De pronto dos fiscales hacían el mismo allanamiento sobre casos parecidos, pero se encontraban en cierto punto de la investigación, se encontraban con casos similares. Entonces, esa parte se logró evitar y para que la justicia fuera más por contexto, una justicia más macro investigación. Esa parte yo la comencé a implementar en la fiscalía, no existía. Y yo fui oficialmente la persona que fue encargada. Y no es simplemente que los fiscales me llamen, o sea, ellos me llamaron, fuimos en una reunión conjunta con el director nacional del CTI, estuvimos los cuatro hablando, y dijeron, listo, si usted va a ser el encargado, aquí se le dan los equipos, la oficina, me enviaron a una oficina donde es la máxima seguridad, es una área de máxima seguridad de la fiscalía, que es en el edificio T, en el cuarto, quinto piso, en la oficina de radiocomunicaciones. Cerca hay una oficina en medio. Ahí solo entran 10 personas, de toda la fiscalía solo entran 10 personas. Yo tenía acceso solamente a mi propia oficina, donde únicamente entraba yo. Tenía accesos en mis llaves de autorización. Eso también demuestra que por qué alguien me da accesos en la fiscalía si yo soy un funcionario normal, un funcionario común que no tiene orden judicial, como decía Granados, ¿no? Un funcionario administrativo que solo tenía, pues, no tenía funciones de policía judicial. Pero ahí es donde se sabe, o sea, realmente cómo yo tenía esa orden, o sea, por qué la fiscalía me dio una orden de acceso a momentos claves. Seguramente mucha gente se preguntará hoy si todas las denuncias que usted está haciendo por haber contado con Gustavo Petro, etcétera, no son simplemente denuncias políticas, con objetivos políticos y no porque usted está pensando en el país. No, han sido, digamos, denuncias, obviamente con evidencias judiciales, que es lo más grave, porque son pruebas oficiales, realmente ya ordenadas por fiscales, ordenadas por la Dirección Nacional del CTI, por el director Ismael Trujillo Polanco. Entonces han sido realmente eh, denuncias oficiales. Lo que pasó en ese momento era como yo tenía que enviar eso a la Comisión de Acusaciones. Gustavo Petro estuvo allí en ese momento y yo le envié la información a él para que la presentara a la Comisión de Acusaciones. Fue de esa forma. Que políticamente haya sido beneficio para él, bueno, no, esa parte no está dentro de mis alcances, o sea, de pronto de lo que yo quería. Lo que yo quería simplemente era denunciar a la Comisión de Acusaciones. Si él de pronto retomó ese tema,
y luego lo colocó como, como un tema de plenaria en el Congreso. Bueno, eso ya es, digamos, asunto de Gustavo Petro, pero mi interés básico era denunciar. Frustrado por ver que las cosas no han avanzado, que lo que usted denunció hace ya 12 años Ujú. se quedó allí y no ha pasado nada. No, no frustrado, no. No, porque se han dado casos en la justicia que tras de los años se han denunciado. Ese es el común denominador en Colombia, ¿no? Hay bastantes casos, hay miles de procesos, los fiscales no dan abasto y pues obviamente uno los entiende. Claro que también hay casos de corrupción que los archivan, los, eh, los expedientes se pierden, como en mi caso también. Cuando yo presenté esto a la Comisión de Acusaciones, allí dentro de la Comisión de Acusaciones estaba trabajando el hermano de un jefe paramilitar, Salomón Perichadí, y él obviamente, pues, ¿cómo es posible que dentro de la Comisión de Acusaciones, que es la comisión que investiga al presidente, al fiscal y a los magistrados, realmente esté allí un hermano de un paramilitar? Es algo muy grave. Obviamente después salió también por circunstancias de paramilitarismo. Y obviamente el proceso que yo presenté allá, o sea, las evidencias que estaban allí, algunas se perdieron y y los investigadores también hicieron ese comentario en W Radio en ese entonces al abogado de Gustavo Petro y que cómo era posible. Él dijo, yo voy a colocar una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por este caso de que por qué se pierden las evidencias en el caso de Luis Camilo Osorio directamente desde la Comisión de Acusaciones. Allá debería existir una cadena de custodia tan fuerte como hoy en día existe en la Fiscalía General. Ese tipo, digamos, de estándares en investigación no existen. Entonces eso es lo que se debe corregir en la justicia. De las personas que usted dice, más de 200 Ujú. que habrían estado implicadas con paramilitares, que tendrían una relación con paramilitares y que la tenían, según usted, en esa época, Sí. ¿esa gente sigue trabajando en la Fiscalía, en los organismos de seguridad del Estado? Bueno, para mí es difícil en este momento. Ya he estado hace 12 años desconectado de Colombia. Obviamente no tengo ningún contacto con la fiscalía en este momento. No tengo amigos que me digan, oiga, mire, entró el que estaba allí, fulanito salió, no sé, no sé. Lo que sé es que esas personas nunca fueron investigadas. Para no ir tan lejos, el principal responsable, el fiscal Luis Camilo Osorio, él todavía no está en la cárcel. Él fue llamado a indagatoria. Obviamente legalmente sale Jaime Granados con sus anulaciones del proceso porque no se ha respondido a alguna solicitud que él hizo y eso tranca la justicia. O sea, le han hecho juego a la justicia de una forma, digamos, bastante viva, ¿no? Bastante astuta. Y de esa forma han logrado bloquear la justicia. Pero en un momento dado en que llegue el momento de la indagatoria, en que se presenten las evidencias documentales, técnicas y testimoniales, allí es cuando realmente se va a saber quién tiene la verdad. ¿Y quién ¿Sí? tiene la verdad? La justicia, ni siquiera la tengo yo. Yo simplemente soy una persona que en ese momento me correspondió investigar por la Fiscalía General, bajo orden judicial, hice mi trabajo y presenté el trabajo. Ahí está. Esa información pertenece obviamente a la Fiscalía General y obviamente legalmente ahorita pertenece a la Corte Penal Internacional y tan pronto termine el informe de las 400 páginas, será presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ellos determinen, basado en esas evidencias, no en mi opinión, y nunca estoy dando mi opinión, baso todos mis testimonios en lo que tengo allí físicamente, en la base de datos, en los 326.000 datos y en las 400 páginas que va a presentar. Seguramente para mucha gente esto termina siendo como si usted tuviera una obsesión con el fiscal Uh, Osorio, como si usted tuviera una venganza personal con él. sí. No, no ha existido venganza. Desde el momento, la gente, bueno, creo que lo dije en mi video, yo lo dije en el video que presenté, hice un video hace en el 2011 de 1 hora y 45 minutos. Allí una vez yo viajé con el fiscal Osorio en la avioneta de la fiscalía. Viajé con ellos, una avioneta muy pequeña, caben como 10 personas nomás. Yo viajé con él y con en ese momento, la directora Ana María Silva, no, Ana Silva, el apellido Silva, olvidé el nombre de ese momento. Y viajé con ella porque yo tenía que ayudarles a hacer la presentación, la parte técnica de la presentación con el computador y el telón, esto. Yo diseñé la presentación en la nueva instalación de la Unidad de Derechos Humanos en Medellín. Y yo viajé, obviamente, mucho tiempo antes de que esto sucediera. Y si yo hubiera tenido alguna venganza con él, de pronto en ese momento hubiera sido el momento perfecto, ¿no? Yo estaba ahí en la misma avioneta con él, allá al lado de otros militares, y nunca sucedió nada. Es más, el día que salimos otra vez para Bogotá, la persona que me recogía no llegó en ese momento, entonces me tocó coger un taxi y llegué tarde. Estaba en una ceremonia militar y al final el avión había arrancado los motores, estaba a punto de arrancar, pero la fiscal dijo, no, espere un momento hasta que llegue Richard, ya nos vamos. Y el fiscal tuvo que esperarme 15 minutos. Y ahí llegamos, yo llegué después con el telón y el computador, me subí por la parte de atrás de la avioneta y arrancó. Eso fue como hasta chistoso.
en ese momento. Pero de venganza criminal, o sea, no existe, digamos, un tipo de venganza criminal, o sea, no hay venganza. Si yo hubiera tenido un tipo de venganza, ellos podrían ver en noticieros o en algún medio formas en que yo me vengo, ¿no? Pero aquí no hay ningún tipo de venganza. Lo que yo tengo son evidencias que quiero que la justicia internacional o la justicia de Colombia, si algún día lo hace la Comisión de Acusaciones, tomen en serio y evaluemos a ver quién tiene la verdad. Aquí no se trata de quién es más prófugo o no, o quién dice mentiras o no, eso son las evidencias. Sí, Usted está en Canadá, sí. vive hace 12 años en Canadá con su Ujú, familia, está bien, está tranquilo. ujú. ¿Por qué meterse en este lío de seguir denunciando? ¿Por qué continuar insistiendo? ¿Por qué buscar la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera? Si Claro, finalmente usted podría estar tranquilo claro. aquí sin problemas. Sí. Realmente, cuando uno trabaja a alto nivel, en el sentido, digamos, de estar encargado de este tipo de bases de datos, de tener información muy importante, obviamente uno tiene una ética, una responsabilidad con el país, más que decir, ya trabajé, gané el sueldo, no. Muchas personas en la fiscalía, funcionarios, compañeros de trabajo, siempre me miraban a mí como una persona que pasaba más allá del límite, digamos, del trabajo. Muchas personas tienen hijos, pues uno lo entiende, ellos después de las 6 de la tarde salen corriendo para la casa porque pues, les pagan salario y ellos trabajan así. En mi caso no, yo era muy apasionado por mi trabajo. Es claro que yo entré a la fiscalía para trabajar en temas de seguridad informática. Mucha gente lo vio como que yo era un hacker. Obviamente ese es el tema que me pusieron a hacer, quitar claves de acceso a información que estaban bloqueadas tanto en equipos de comunicación como en archivos. Yo fui la persona que le quitó esas claves y que entró a correos electrónicos sin necesidad de contraseña para poder investigar casos del ELN, de las FARC y de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, ese fue el trabajo que se hizo en la fiscalía, ¿no? Habla usted de las FARC y del ELN. Dentro de su trabajo no solo hubo Sí. el tema de los paramilitares. ¿Hay infiltración de las FARC y del ELN en la Fiscalía colombiana? ¿También lo encontró en su investigación o no le tocó eso? No, la variable del ELN correspondía a otros fiscales. Yo únicamente trabajé Autodefensas Unidas de Colombia. Pero yo fui la persona que descubrí que en una universidad colombiana, no digo el nombre para no dañar el estatus de la universidad, pero en una universidad de Bogotá hubo infiltración del ELN y se demostró y logré recopilar toda la red, encontrar, identificar toda la red de conexiones a través de correo electrónico que yo mismo entré sin necesidad de contraseña. No se puede hablar de interceptación porque yo no estaba en un punto medio entre un punto A y un punto B. Nunca intercepté, nunca utilicé equipos de comunicación para interceptar como lo hace la inteligencia, sino simplemente entré al correo. Por la puerta de atrás de los sistemas existe forma de entrar y simplemente entré, como si él hubiera estado frente al computador. Y saqué copia de los correos legalmente con resolución de interceptación, en este caso. Ellos lo llamaron en el 2002 resolución de interceptación, porque en Colombia no existía una ley para interceptar correos electrónicos. Era algo muy salido del tema judicial. La doctora Clelia América, que era la directora de la Dirección Nacional de Fiscalías, ella era la que me daba esas, bueno, no a mí, no, obviamente a la fiscal, a la dirección del CTI, esa resolución de interceptación para poder hacer ese trabajo. Y obviamente tenía autorización, obviamente, de la dirección con orden de fiscal. O sea, mi trabajo fue simplemente, siempre fue legal. Siempre fui conocido en la fiscalía como una persona que tenía un conocimiento en sistemas bastante, digamos, superior que el resto de las personas. Y eso causó, pues, como inconformismo en las personas que estaban infiltradas allí, porque era un caso bastante grave. Otros compañeros que de pronto iban a operativos, porque alguien estaba infiltrado allí, les avisaba a otra gente, a los que iban a investigar, a los investigados. Y luego entonces de pronto ellos no estaban o le hacían una redada y mataban a los compañeros míos. Yo también iba a esos allanamientos. También no pude haber muerto en esos allanamientos. Entonces fue una misión que se hizo y obviamente, claro, lo hice también porque yo también estaba afectado. En el futuro podría estar afectado. Y no tuve ningún problema en decirle al fiscal, sí, yo hago esta investigación, no hay problema, yo tengo las habilidades. Y por eso es que siempre se habla, digamos, para poder recibir ese tipo de asignaciones de misiones de trabajo, se requiere un perfil como trabajador. Si yo soy una persona que sé bases de datos, que sé sobre investigación criminal, que tengo la confianza de los fiscales para que yo pueda consolidar la información en esa base de datos, eso crea, digamos, un ambiente de trabajo. Ese ambiente de trabajo se creó en ese momento con los 3 fiscales con los que fuimos a hablar con el director nacional del CTI y de esta forma se logró hacer esa investigación. Si este caldo de cultivo no hubiera sido en ese momento,
De esa forma, nunca se hubiera podido hacer esa investigación, que duró 1 año y 8 meses dentro de la fiscalía. Estuve trabajando casi de lleno en este trabajo, en este proceso. Señor Riaño, ¿teme usted por su vida? ¿Cree que su vida corre peligro, corre riesgo, aún estando en Canadá? No, yo pienso que en estos casos, bueno, sí yo soy más religioso en ese momento, ¿no? Yo pienso que realmente el que cuida la vida de uno es Dios. O sea, hay gente que muere cuando se resbala en la bañera o en el baño y ahí queda. Realmente ha pasado muchas cosas graves en Colombia y gracias a Dios en este caso, bueno, el gobierno de Canadá me sacó del país en menos de 48 horas, a mí y a mi familia, y gracias a Dios tenemos vida para poder seguir contando estos casos y para poder seguir denunciando. En ningún momento he tenido, digamos, miedo porque yo creo que digamos, a la maldad, a la corrupción, a la criminalidad nunca se le debe tener miedo, siempre se le debe afrontar cara a cara para poder derrotarla. Uno debe estar un paso más allá de la criminalidad. En este caso, estuve trabajando en la fiscalía, que es la entidad, obviamente, que administra la justicia. Pero si la misma justicia, algunos, no hablo de la fiscalía general, muchos compañeros son muy honestos, pero las cabezas de esa justicia en ese momento estaban infiltradas, estaban corruptas. Para mí es misión, no tanto tampoco como funcionario del CTI, sino de mi propia perspectiva, de mi propia mi visión de vida, ser una persona que ataque la corrupción, que ataque la maldad en este caso, ¿no? ¿Tiene pruebas de que le ordenaron hacer esa investigación? Sí, claro, aquí las tengo. Esta, este es el oficio que la fiscal especializada Amelia Pérez Parra le envía al director Ismael Trujillo Polanco ordenando esta investigación. Aquí está la firma de autorizado, está la fecha de erradicación, la firma de ella, y aparte de eso, después sigue la orden al el coronel Tatis autoriza, me envía esto a la doctora Marixa, que ¿Quién era la el coronel Tatis? coronel Tatis era asesor de la Dirección Nacional del CTI, y él envió esto a la orden, a la doctora Marixa, aquí está la orden, y entonces el coronel Tatis obviamente pues expide la orden de trabajo, que es esta, ahí está el coronel Tatis firmando, para que se haga esta investigación. Ahí está la parte legal de esta investigación. ¿Listo? Y en cuanto a la parte de, dicen que no tengo funciones de policía judicial, pues sí, aquí tengo mi diploma original de la fiscalía, es el diploma original de la fiscalía, donde dice el curso básico de policía judicial. Es el curso que necesita para que las personas puedan trabajar en policía judicial. Y ahí está. Hablaba ahora de una investigación en una universidad. Era una investigación en la cual ejerció como investigador judicial. Sí, claro. Sí. Llegó al departamento de sistemas en ese momento, un computador que fue allanado y ahí se encontraron unos correos electrónicos. Inmediatamente se ordenó la orden y me lo dieron a mí. Yo generé el informe. Aquí está, este es el informe que hice. Están todas las correos electrónicos de esas cuentas. Incluso en esta página coloqué esta parte está la interrelación, la red de personas que estaban en esa universidad y cómo trabajaban junto con el ELN. Fue real, tenía orden de trabajo. Insiste que para algunas personas usted no tenía funciones de policía judicial. A pesar de que nos acaba de mostrar un diploma, también hay pruebas, según usted, que demostrarían que usted estuvo a cargo de investigaciones importantes. Sí, claro. Estoy a cargo de investigar la muerte de los 3 fiscales que asesinaron en Cúcuta, a cargo o sea, a manos de los paramilitares. Ellos fueron asesinados. La directora de ese momento, Carmen Marisa González Trujillo, Carmen Marisa González, ella me envió una orden judicial y aquí están los documentos. Esta es la solicitud de autorización de comisión de servicios. Está firmada por Carmen Marisa González y firmada también autorizado por Ismael Trujillo Polanco, que era el director nacional del CTI. Aquí está el radicado, la fecha. Aquí está la gráfica que se hizo en ese momento, ampliada al 3% de la conexión de paramilitarismo en Cúcuta y con mis datos, o sea, con la investigación que yo estaba llevando en Bogotá con otros fiscales, fue bastante grande. Aquí está la primera red que se descubrió en Colombia. Esta primera red fue de conocimiento de la autora Carmen Marixa. Y aquí está el recibo de pago de la Oficina de Tesorería. O sea, esto con manos, perdón, con viáticos a cargo de Plan Colombia. O sea, Estados Unidos daba el dinero para investigar ese tipo de cosas. Yo sí era un funcionario que lo hizo bien, pero estos dineros después fueron usados por los paramilitares para crear, pues, para infiltrar, digamos, el Estado.
Por esa razón, después, antes de salir del país, yo fui con Gustavo Petro a hablar con dos funcionarios de la Comisión Económica, Política y Económica de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Y hablé con ellos y les expuse el tema y les expuse lo que había encontrado y la gravedad de esos hechos. En el 2004 ellos obviamente tomaron cartas en el asunto y se quejaron ante el Estado colombiano. ¿Tiene entonces usted pruebas reales de más de 200 personas implicadas en una infiltración en la fiscalía? Sí, claro. Sí, aquí están las personas, aquí están todas las personas, este es todo el Estado completo. Aquí están las personas que están infiltradas en la fiscalía, no solamente en la fiscalía, sino en el DAS, en el Ejército, en el IMPEC, en el Congreso. Ya han capturado bastantes del Congreso. Y obviamente esta lista pues se la daré a las autoridades competentes, que es a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional y a la Comisión de Acusaciones. Eh, Obviamente no le puedo hacer dar copia o que sea grabado porque esas personas pueden ser asesinadas. Pero aquí están las pruebas. Sí, Señor Reino, muchísimas gracias por esta entrevista para RCN Televisión de Colombia. con mucho gusto.